Hay una aplicación colombiana que le permite a usted, a mí, a cualquiera de nosotros comprar acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Cómo? Aquí les contamos. Pues justamente para hablar de este tema me acompaña Carlos Guayara, es el CEO de TRI. Carlos, bienvenido a Entre Emprendedores. Ana Milena, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar por acá. Pues qué dicha que hablemos de inversión y además de esta manera, pero lo primero es que tenemos que aclararle a la gente es qué es TRI. TRI es la plataforma que está revolucionando la forma de invertir en Latinoamérica. Antes, para tú llegar a invertir en la Bolsa de Valores de Colombia, tenías que dar muchas vueltas porque era muy complicado. Solo el 1% del país invertía en la bolsa, porque tú tenías que ir físicamente a una comisionista de bolsa, con todos los dolores que eso te representa a nivel de tiempo, de esfuerzo, de costos. Tenías que llenar unos formularios gigantes, tenías que llevar mínimo 100 millones de pesos. Con menos de ese dinero no te atendían, no te abrían una cuenta y tenías que pagar desde 200.000 pesos por una operación. Tú para hacer plata en la bolsa necesitas mínimo 2 operaciones, una compra y una venta, o sea que nada más en costos tenías casi un salario mínimo. Entonces era realmente muy difícil que mucha gente pudiera entrar. Entonces, ¿qué hicimos con TRI? Primera aplicación 100% digital, no tienes que moverte de tu casa desde donde estés, un celular, conexión a internet, no tenemos mínimos de entrada, la gente puede empezar a invertir con lo que quiera. ¿Con lo que quieras cuánto? 10.000, 20.000 pesos puede empezar a hacerlo. Y tenemos las comisiones más bajas del mercado por muchísimo, las bajamos de 200.000 a 10.000 pesitos. Y es que se consiguen acciones así, si yo nada más meto 20.000 pesos, ¿puedo comprar acciones? Claro que sí, de hecho la primera operación en TRI siempre es gratis y hay acciones desde los 200 pesos, Ana. Entonces imagínate, tú ya con esos 10.000 podrías comprarte un gran lote de esas acciones y yo me atrevería a decir que el 70% de las compañías cuestan menos de 30.000 pesos, entonces realmente es algo muy fácil que cualquier persona podría llegar a invertir en las empresas más grandes del país. ¿Por qué llega usted a esto? ¿Qué hacía antes de Carlos? Nosotros somos 3 cofundadores en la aplicación, Esteban, Luis y Carlos, que son nombres ultra latinos que yo creo que de serie de Disney. Esteban y yo trabajamos en un fondo de inversión de Nueva York, hacíamos trading de posición propia, eso para lo que la gente de pronto no conoce. Nos daban un portafolio de dinero de inversionistas y nosotros teníamos que invertirlo en la bolsa y hacer una rentabilidad. Pero ahí nos empezamos a dar cuenta de varias cosas. Lo primero es que muy poquita gente invertía en el país y eso, Ana, es supremamente grave, no solo para la bolsa, no solo para las compañías que cotizan en la bolsa, sino para todos los colombianos. Porque, ¿qué pasa? La bolsa de valores de un país es un motor de desarrollo económico. Es donde los inversionistas naturales, gente como tú o como yo, conseguimos rentabilidad para nuestros ahorros. Es donde los inversionistas institucionales, como fondos de pensiones, fondos de cesantías y todos estos administradores de recursos públicos, deberían también conseguir rentabilidad para su modelo de negocio. Por eso es que acá en Colombia, cada rato hay temas con respecto, por ejemplo, a la pensión. En cambio en Estados Unidos no, porque allá todo el mundo tiene la pensión en la bolsa y pues se hace mucho más viable el negocio. Es otra manera de pensar en el futuro. Exactamente. Y por otro lado es donde los empresarios deberíamos poder conseguir recursos de forma más eficiente que ir de pronto al sector bancario, que las tasas de interés son mucho más altas, y por acá poder crear más empleo y poder crear mejores productos y servicios que muevan la economía. Entonces nosotros nos damos cuenta que muy poquita gente invertía en la bolsa, gravísimo. Nos pusimos a investigar por qué y nos dimos cuenta que básicamente había 3 problemas. Primero, falta de acceso, todo lo que te acabo de contar. Segundo, falta de educación. Desafortunadamente en Colombia a ti nadie te enseña educación financiera. Yo estudié economía y administración de empresas en una de las universidades más grandes del país y cuando salí a la calle, cuando salí a tener mis primeros salarios, no tenía ni idea qué hacer con él. Y eso te lleva a cometer un montón de errores, un montón de cosas que al final, por eso es que hay tanta desigualdad en el país, porque la gente no sabe qué hacer con el dinero. Entonces falta educación y tercero, falta seguridad. Porque entonces, claro,
La gente empieza a pasarle los días, empieza a desesperarse porque de pronto no está en la situación financiera que ellos quisieran y empiezan a investigar qué opciones de inversión tienen. Y ahí llega Internet y en Internet tú encuentras de todo, desde plataformas por allá super X, donde la gente termina perdiendo su plata, no reguladas, esquemas Ponzi, pirámides, un montón de cosas, hasta las que estamos tratando de hacer las cosas bien. ¿Cierto? Entonces nos dimos cuenta que estaba pasando eso en Colombia, de hecho no era solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, y en paralelo, como nosotros operábamos en Estados Unidos, salió una aplicación que se llama Robinhood, que fue una revolución en Estados Unidos. Robinhood más o menos trata de hacer lo mismo que tratamos nosotros y es de permitir que los estadounidenses puedan invertir con costos de comisión cero. Y eso cambió la industria en Amilén, o sea, llevó a que todos los bancos grandes, las grandes firmas, pasaran su modelo a un modelo de cero comisión y empezó a ayudar a que mucha más gente empezara a invertir. Entonces nosotros dijimos, ok, si eso está pasando en Estados Unidos, que era un mercado tan grande, con tantas opciones, ¿por qué no puede pasar en Colombia? Y después cuando nos dimos cuenta que pasaba lo mismo en Perú, en Chile, en todas partes, dijimos pues la oportunidad está todavía más grande. Pero Carlos, un momento, porque una cosa es pensar en esa idea, tener esa idea y otra es ejecutarla y poder hacerlo y hacerlo bien. ¿Cómo logran ustedes hacerlo además pues de la mano de la Bolsa de Valores de Colombia? De acuerdo, mira, nosotros antes de TRI habíamos tenido otra experiencia, una empresa que se había llamado TrendyTrade. Compartíamos el mismo principio que era hacer la bolsa fácil para la gente, las inversiones fáciles. Estuvimos más o menos 2 años con esa empresa y no funcionó, digamos que fallamos con estilo, logramos venderla a un fondo de capital privado y nos quedaron algo de ahorros y a partir de ahí empezamos con esta idea de TRI. Te cuento que nos tocó hacer todas las locuras habidas y por haber. ¿Qué tipo de locuras? No, en especial a nivel financiero. Yo creo que ese es de los retos más grandes cuando uno está emprendiendo, porque nosotros teníamos unos ahorros, pero esos ahorros nos daban 10 meses de vida, que era lo que nosotros pensábamos que necesitábamos. TRI terminó demorándose 2 años más, 2 años donde yo cada 2 meses tenía que inventar una locura diferente para pagar las cuentas, los salarios del equipo, el arriendo de la oficina. En ese momento estábamos todavía en un mundo muy presencial, entonces le pedíamos prestado a todo el mundo, yo pagaba sueldos con tarjeta de crédito, o sea, hace unas endeudándose y endeudándose no solamente con el banco, sino también seguramente con la familia, amigos y demás. Todo el mundo, mejor dicho, donde TRI no hubiera... ¿Y si creían en el proyecto o no? ¿O se arriesgaban porque era un préstamo para Carlos? No, que realmente creían en nosotros como emprendedores, pero era muy difícil. De hecho, es muy chistoso y yo siempre se lo recuerdo ahora. Yo creo que mi mamá, durante los 5 años que yo llevé emprendiendo antes del lanzamiento de TRI, todos los días me molestaba porque dejara de emprender. Y claro, ella viene con mijo, ¿por qué no vuelve y se emplea como hacía antes? Claro, imagínate, pues yo estaba trabajando en una firma de Nueva York, me estaba yendo bien a lo que piensa la gente, ella no sé qué cliché tiene con el Banco de la República, entonces era por favor aplica el Banco de la República. Entonces eso es también de los retos grandes, porque claro, por un lado está el tema económico de sobrevivir y pagar las cuentas, pero por el otro lado, tú emprendiendo estás muerto del susto todo el tiempo. Y además hay gente que también te dice, ¿usted está seguro? ¿Usted realmente cree que va por buen camino? Y pues... Exactamente, entonces todo el tiempo estábamos, ¿será que sí? ¿Será que no? Y pues afortunadamente teníamos una convicción muy grande. Afortunadamente éramos 3 socios, creo que eso es como de los hacks o de los consejos que uno le debería dar a cualquier emprendedor y es trate de no emprender solo, porque a nosotros nos pasaba, de pronto un mes uno estaba bajito de ánimo y los otros 2 lo ayudábamos a salir y así nos íbamos turnando. Pero eso es un punto importante y hago aquí una pausa, Carlos, porque eso también le cuesta un poco a los emprendedores, emprender en compañía. Y cuando logran, digamos, complementarse, pues el resultado puede ser muy bueno. ¿Es el caso de ustedes? Exactamente. Yo creo que ha sido fundamental en este proceso. De hecho, TRI, después de que lanza, de pronto ahorita te cuento esa historia, pasa por Y Combinator, que es la aceleradora más grande del mundo. Y una de las preguntas que hace Y Combinator es ¿quiénes son sus socios? ¿Hace cuánto los conoce? Por esto, porque emprender tú solo va a ser muy complicado. Creo que el componente emocional del emprendimiento es altísimo, pero por el otro lado también trabajar con gente es difícil,
gente que no sabes cómo está de pronto en los peores momentos, gente que de pronto no tiene el estado de ánimo que tú quisieras tener en algún momento, ese complemento también de habilidades, porque entonces de pronto yo tenía como un set de habilidades que mis socios no y viceversa. Entonces creo que eso termina siendo fundamental. Entonces de verdad, consejo para cualquier emprendedor, no lo hagan solos. Y entonces, Carlos, devolviéndonos a esa historia que vamos allí haciendo ese recorrido, ¿cómo logran con la Bolsa de Valores decir, oiga, nosotros tenemos esta propuesta, pues que ellos tenían que darles el aval? Sí, exactamente. Entonces digamos que nosotros nos damos cuenta de lo que estaba pasando en Estados Unidos, dijimos, ok, armemos el caso de negocio. Tocando puertas, llegamos a sentarnos con el presidente de la Bolsa de Valores, que creo que es otra de las enseñanzas que nos ha dejado este proceso, y es, nosotros pensamos que llegar a altos directivos de estas grandes instituciones iba a ser imposible. Nosotros somos 3 pelados comunes y corrientes, sin contactos, sin conexiones, sin nada de eso, y llegamos a estar sentados con el presidente. Le mostramos, y creo que esa es de las cosas que me ha enseñado a emprender, y es que, Ana Milena, cuando tú tienes una idea que tiene el potencial de servirle a miles de personas, vas a encontrar apoyo de todo el mundo. Y el primero que nos apoyó fue la bolsa. Dijo, oiga, ¿sabe qué? Yo vengo peleando con todas las comisionistas de bolsa hace años porque hagan algo como lo que ustedes quieren hacer. Yo les bajé las comisiones, he tratado de hacer las cosas más fáciles para que ellos lo hagan, pero ellos van por otro segmento de cliente y está perfecto porque... Por lo tradicional, seguramente. Exactamente, es la tesis de inversión de ellos, van por esa gente de muy altos patrimonios, que tiene el dinero para pagar esas altas comisiones y está perfecto. Pero nadie veía, digamos que la oportunidad de hacer un negocio con el inversionista minoritario. Entonces, ese es el primer aval que conseguimos nosotros. Después vamos a la Superintendencia Financiera, que es el ente que vigila todo el sector financiero en Colombia, y le contamos lo que queremos hacer. Justo por esa época había salido una circular que nos permitía la vinculación digital, que era como de esos puntos de fricción, pues para no tener que ir a un punto físico. Entonces nos dicen, ok, pueden, pero una de dos. O se vuelven una comisionista de bolsa, para lo cual necesitan más de 2.000 millones de pesos, y pues te imaginarás que nos hacía falta más o menos 2.000 millones de pesos, o van donde una comisionista y trabajan con ellos. Entonces dijimos, ok, tenemos que trabajar con alguien. La primera comisionista a la que fuimos nos dijo que no veía la oportunidad, entonces imagínate. Empezaron a golpear puertas y recibir un no como respuesta, nada fácil. No, están locos. Además era la comisionista que tenía una experiencia más digital, porque ellos tienen hoy en día otra aplicación, entonces dijimos, si ellos no son, juepucha, ¿quién? Entonces dijimos, ok, no son ellos. Después llegamos a la segunda y nos abrieron la puerta. Vamos de una, que de hecho es Acciones y Valores con la que estamos trabajando en este momento, y a partir de ahí empezamos a trabajar. Pero entonces lo que te dije, era un proyecto que se supone que se iba a demorar 10 meses, pero digamos que cumpliendo con todos los temas regulatorios, que en ese momento los odiaba, los sufría, pero entiendo ahora, pues porque al que final, son necesarios. Claro, porque al final nosotros vamos a manejar plata de la gente, y no es como, no sé, como un juego que si algo falla en un juego, pues tú perdiste y ya lo peor que te puede pasar. En cambio acá cuando hablas de plata a la gente, imagínate que le pasa Y algo. además, Carlos, es lo que le da también el respaldo a la gente, transparencia, que todo sea como debe ser para uno, porque es que es tomar la decisión de invertir, pero ¿dónde estoy invirtiendo? Exactamente. Que lo que usted decía, tanto que hay por ahí donde no se debe hacer. Total, entonces digamos que por eso entendíamos y respirábamos profundo y seguíamos adelante, pero también a nivel tecnológico había un reto gigante, y es que la industria financiera en Colombia desafortunadamente está muy atrasada a nivel tecnológico, todavía más las comisionistas de bolsa. Entonces era llegar a convertir tecnología, procesos que se habían hecho manual toda la vida, o procesos que tenían algo de desarrollo tecnológico, pero donde literal ya no existía la persona que lo sabía. Eso era comenzar prácticamente desde cero. Era comenzar de cero. Además, TRI tiene un punto de complejidad superior, y es que no solo nos conectamos a Acciones y Valores en este caso, sino que teníamos que hacerlo en simultáneo a la bolsa, claramente, a DECEVAL, que digamos que es esta entidad donde van quedando registradas todas las inversiones de los colombianos, porque cuando tú inviertes en TRI y tú compraste acciones de Ford, queda un registro donde dice Ana Milena Gutiérrez tiene tantas acciones de Ford, y eso queda en una entidad que se llama DECEVAL.
y a ellos también teníamos que conectarnos y eso no es para nada fácil. Estábamos a punto de salir. Ustedes quedan conectados con Deceval, con la Bolsa de Valores de Colombia, con Acciones y ustedes. Acciones y Valores, exacto, Acciones y conectarse Valores. a pasarelas de pago para que la gente pudiera fondear. Que sea fácil. Total, imagínate esto, y estamos a 3 meses de salir y nace una nueva entidad en Colombia, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, tecnología nueva, todo nuevo, nos toca volver a empezar desde cero. Entonces, esas son las cosas que nosotros decíamos, o sea... Eso es mucho aguante, Carlos. Tal cual, tal cual, tal cual. Yo creo que de las cosas que nos ayuda, además de este tema del apoyo de los socios y de la visión que teníamos, es que en nuestra mente, TRI siempre estuvo a 3 meses de distancia. Entonces a mí me preguntaban, yo creo que a partir de ahí nosotros empezamos a abrir redes sociales que las movía yo sin tener ni idea de la vaina. Usted era el community manager. O sea, todo. Era abogado, ahí hay grandes historias. Y me empezaban a preguntarme a la gente, ¿cuándo se lanza TRI? La estamos esperando. Y yo siempre decía 3 meses, porque en nuestra mente estamos a 3 meses. ¿Realmente pensaban que iba a ser a 3 meses? Claro, y se fue alargando y se fue alargando y se fue alargando hasta que ya llega un punto donde llevas más de 2 años, donde ya no tienes qué más inventarte. O sea, yo tenía todas mis tarjetas reventadas, Esteban también, teníamos ya todos los préstamos habidos y por haber, y conseguimos la última persona que nos hace un préstamo y dijimos, ok, vamos con este, nos vamos a presentar a Y Combinator, que es la aceleradora más grande a nivel mundial, porque creo que eso también influye mucho. ¿Sabes qué me parece importante, Carlos? Contar un poco qué hace Y Combinator. Resumido, porque lógicamente es como una aceleradora, lleva de la mano, para ser muy claros, lleva de la mano a los emprendimientos que pueden lograr un alto impacto y los acompaña para que aceleren y para que funcionen y que sean realmente rentables y no se queden por ahí en ese famoso Valle de la Muerte. Exacto. Pero ¿cómo les acompañó a ustedes? O sea, es básicamente como una universidad para emprendimientos. Por ejemplo, de Y Combinator salieron empresas como Rappi, como Airbnb, como Dropbox, empresas gigantes, que lo que haces es, tú aplicas online, súper fácil, de hecho para cualquier emprendedor digital, apliquen por favor, o sea, nada más desde el formulario, a ti te hacen preguntas tan inteligentes que te permite a ti como realmente plantearte si estás pensando bien tu modelo de negocio, si tienes que hacerlo. O sea, hay que cambiar algo. O sea, entonces ya ahí estás ganando. Si pasas a eso, te pasan entrevista. Es uno de los momentos más estresantes de mi vida, Ana Milena. Puedo imaginar. Son 10 minutos donde tú tienes que tener estudiado un banco de preguntas gigantes y además ser súper concreto en la respuesta. Porque uno como colombiano, como latino, le gusta adornar las cosas y ser como más tropical. Ellos no, ellos son gringos, 10 minutos entrevistando más de 3.000 empresas, porque a la primera aplicación llegan más o menos 30.000 compañías todos los semestres. De esas solo pasa el 10% de entrevista, 3.000. O sea, ya pasar entrevista era un logro gigante. Pero tienes que tener estudiadas las preguntas perfecto. Ellos tienen fama incluso de ser a veces hostiles. Porque si tú no les estás contestando lo que ellos quieren escuchar, les estás haciendo perder el tiempo. Es como, oiga, contésteme lo que es. Entonces ahí empieza a haber como esos conflictos. Y después de eso, si pasas, te confirma el mismo día. O pasaste o no pasaste. Cuando pasas, ellos te invierten $125.000, que en ese momento era todo para nosotros, más entras a un programa de 3 meses, que incluye unas clases semanales. Normalmente esto se hace en Silicon Valley, en San Francisco, pero como estábamos en pandemia, pues lo hicimos virtual. Te incluye además tener un mentor asignado, realmente son 4 como para unos grupitos que arman. Entonces es tú poder preguntarle de primera mano a uno de los emprendedores más increíbles del planeta qué hacer, si la estás haciendo bien, claro, si la estás embarrando. Entonces eso es espectacular. Y el último día, después de todo esto y de que te pidan muchas mejoras y lo que tú dices, de que te aceleren todo lo que tú vienes haciendo, te dan 1 minuto ante todos los fondos de inversión profesionales de Estados Unidos. Entonces, a ver a quién convencemos de que inviertan en el negocio. Claro, porque al final los emprendimientos, pues en sus etapas más tempranas en especial, no son negocios que tengan como prioridad llegar a punto de equilibrio y ser autosostenibles, sino que tienen como prioridad, digamos que, comprobar que la idea tiene sentido, que realmente está resolviendo una necesidad de la gente y a partir de ahí empezar a escalar en ese crecimiento. Entonces en eso tú vives realmente de ángeles inversionistas que apoyan esa visión.
¿El problema cuál es? Que en Latinoamérica ese tipo de inversionistas son muy escasos, porque es algo muy nuevo, es normal, además es algo de mucho riesgo, porque de cada 100 emprendimientos, uno Claro, le pega. el inversionista, bueno, eso es un paréntesis gigante, pero Claro. el inversionista sabe que va a invertir una plata y no sabe si la va a recuperar, si la va a perder o si la va a multiplicar. Total. Literal, eso es lo que le pasa al inversionista y eso por eso en Latinoamérica todavía, ahí vamos, ¿no? Poco Hay a poco. mucha resistencia, no entienden cómo funciona, o sea, a ti llegan a pedirte estados financieros de una empresa tradicional y las startups nos guiamos por otros temas. Pero bueno, finalmente entonces ustedes llegan donde esos inversionistas y hay gente que cree en ustedes Entonces, y deciden invertir. Llegamos ahí, de hecho, bueno, nos presentamos una vez, llegamos a entrevista y nos dicen que no, porque no pensaban que en Latinoamérica tuviéramos el suficiente mercado, la suficiente cultura financiera para un producto como el que queríamos armar. Golpe durísimo, casi mortal, pero nos volvimos a levantar y literal con los últimos fondos que teníamos llegamos a la siguiente aplicación. La diferencia es que en ese momento teníamos un mes al aire. ¿Qué pasa, Ana Milena? Durante estos casi 3 años que el producto no salía, pues de los 3 fundadores, solo uno es del lado técnico, es programador, sí, y los otros 2 éramos más del lado de negocio. Entonces, pues nosotros tratábamos de hacer cualquier cosa como para empezar a generar un nombre. Y de las cosas muy importantes que nosotros aprendimos de nuestro proyecto anterior fue la importancia de crear una comunidad, de empezar a unir personas que tuvieran un interés en común, que de pronto se sintieran solos, que de pronto quisieran hablar con alguien más. Entonces nos dimos cuenta que a nivel de inversiones había mucha gente que invertía por su cuenta en plataformas internacionales, pero como que no había un sitio que los uniera. Nos inventamos un grupo por Facebook, imagínate, creo que la gente ya ni utiliza Facebook. Nos inventamos un grupito en Facebook, yo literal me puse a mandar noticias, un poco de cosas, a invitar a mis amigos, eso empezó a crecer. En 2 años logramos tener más o menos unas 4.500 personas. Entonces... Claro, ustedes ya tenían ahí una carta que decía, no, aquí sí hay gente interesada en el tema. Pero ya con números un poco, ¿no? Con la comunidad. Eso fue lo lindo. Lanzamos Tri, entonces era una comunidad que hace rato venía esperando Tri. Lanzamos Tri, para que te hagas una idea, Ana Milena. Yo me acuerdo que de las cosas, la bolsa siempre fue muy clara en decirnos, nosotros los vamos a apoyar en todo lo que necesiten, como haríamos con cualquier otra firma. No les podemos dar tampoco ninguna preferencia porque somos un actor, digamos que, independiente. Entonces yo, dentro de estas negociaciones, yo, oiga, por favor, cuando salga Tri, ayúdeme con un tweet. Yo me acuerdo que la bolsa en ese momento tenía más o menos unos 20.000 seguidores. Entonces yo decía, donde estos madres saquen un tweet, algo debemos hacer. Algo logramos, claro. Entonces ellos me dijeron, listo, pero cuando lleguen a 1.000 personas. Y esos 1.000, ellos pensaban que en el mejor escenario lo íbamos a lograr en 4 meses. Lo que pasa es que teníamos esta comunidad, lanzamos Tri, mandamos el aviso por la comunidad, logramos esas 1.000 personas en 4 días, imagínate. Entonces cuando yo voy a la bolsa, oiga, ya estoy en 1.000, uy, espera que está muy reciente, 2.000, los 2.000 los logramos a la segunda semana, entonces se veía un crecimiento pues impresionante, que, o sea, te lo digo yo. Inesperado. Ni en nuestros sueños más optimistas lo teníamos. Y empezamos a crecer, la bolsa saca ese tweet, gracias a la bolsa nos buscan los medios de comunicación, salimos en la prensa y cerramos el primer mes con 10.000 inversionistas, que era algo que en el mejor escenario de nosotros íbamos a lograr a los 14 meses, imagínate eso. Entonces, volvemos a Y Combinator, les decimos, oiga, ¿se acuerda que a ustedes les gustó la idea, pero nos decían que no creían que hubiera mercado? Llevamos un mes, tenemos 10.000 usuarios. Y ya, pasamos. Y ahí Logramos pasar todo el programa, llegamos, digamos que a este día se llama el Investor Day, el Demo Day. Levantamos $4.5 millones de inversionistas internacionales, podemos pagar todas las deudas por fin que teníamos habidas y por haber. ¡Ay, qué alivio! Y ya ahí empieza la historia rosa de Tri, pero es que antes de eso, fueron casi 3 años de las duras y las maduras. Es una lucha intensa, es una lucha intensa, Carlos, que necesita justamente de eso, de persistencia y de mucho apoyo de mucha gente, porque miren lo que usted ha dicho ahí, de los que creyeron, de los que no, de los que más o menos. Carlos, y entonces, bueno, ya estamos terminando esa conversación, pero la gente se debe estar preguntando, ¿cómo invierto en Tri? Porque si yo ya puedo invertir solamente con 20.000 pesos,
Pero además también eso qué beneficio me trae, eso cómo funciona, pues realmente eso me va a servir para mi futuro. Ya hablemos como tal de TRI. Total, mira, lo primero, Ana Milena, es que la bolsa ha sido uno de los mayores generadores de millonarios en la historia del mundo, pero invirtiendo responsablemente, porque es que, otra vez, este tipo de plataformas como medio engañosas tratan de sobrevender el tema y tampoco es así. Tú, por ejemplo, conoces la historia de Warren Buffett, que es el inversionista más grande del planeta, es dueño de Coca-Cola, Caterpillar, Walmart y un montón de empresas gigantes, y todo lo hizo en la bolsa, pero fue porque empezó a los 12 años, y él invierte a 30 y 40 años. Entonces, es un gran vehículo, pero hay que sacarse la idea de la cabeza de que es éxito microondas, de que es un tema de la noche a la mañana. No, es un tema de años, pero es realmente muy bueno. Entonces, ¿cómo funciona? Tú descargas la aplicación en tu App Store, estamos en todas las tiendas, entonces no hay problema. La creación de la cuenta es muy sencilla. Te pedimos 5 datos básicos: nombre, teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento y cédula para de contar. Pero después te pedimos una validación de identidad adicional, que justamente ahorita estaba hablando con alguien del canal porque me decía, ¿por qué me piden la cédula? Ajá, sí. Yo también dudé, no creas que no. Es muy importante que la gente sepa, Sí. detrás de todo este tema de inversiones hay, digamos que un montón de procesos de seguridad que nos pide la superintendencia para estar seguros que ese dinero que está entrando a TRI pues es de de negocios lícitos, que no hay nada raro detrás y muchas cosas más. Entonces por eso es que piden la cédula y te piden un selfie, un video selfie grabándote. Eso se demora más o menos 2 días, pues digamos que la aprobación, y a partir de ahí ya agregas dinero cuando quieras, lo haces en este momento a través de PSE, es la única opción que tenemos, como te decía ahorita, a partir de 10.000 pesos, y puedes empezar a invertir en más de 50 opciones diferentes, que entonces es de las cosas que a mí me encantan, porque yo he visto que mucha gente se mata buscando opciones de inversión y no se dan cuenta que en la bolsa, desde montos muy bajos, podrían ser dueños de las empresas más grandes del país, de las empresas más grandes del mundo, pero no lo están haciendo por desconocimiento. Entonces, por ejemplo, por el lado colombiano, tenemos varios de los nombres más importantes de empresas que hemos visto en la calle toda la vida, que literal nos han dado de comer, empresas como del sector financiero, empresas petroleras gigantes, bueno, un montón de nombres gigantes. Hay 2 ETFs, esto es un poquito técnico, pero para que lo entiendan súper fácil. Hay unos índices accionarios que son como anchetas, ahorita que se viene diciembre. Una ancheta, una canastica donde tú pones un pedacito de una acción, de otra acción, de otra acción, de otra acción, y te la venden a ti en un precio mucho menor a que si compraras cada una de las acciones por individual. Por ejemplo, la más famosa en Colombia se llama el Icolcap. El Icolcap invierte en las 24 compañías más grandes colombianas. Si tú quisieras comprar individualmente todas las acciones del Colcap, tendrías que pagar más o menos 300.000 pesos. El Icolcap a ti te lo venden en 15.000 pesos. Entonces imagínate, tú por 15.000 pesos puedes ser dueña de un pedacito de las 24 empresas más grandes del país. Y si no quieres de Colombia, tenemos también mercado internacional. Tenemos las acciones de compañías increíbles que todo el mundo escucha, como Apple, Amazon, Johnson & Johnson y Pfizer, que están de moda por el tema de las vacunas. Tenemos Nubank, que a mí me encanta porque es orgullo colombiano, fundador colombiano, paisa, entonces es de las acciones que ha generado un montón de interés. Pero también, así como tenemos estas anchetas colombianas, tenemos anchetas internacionales. Por ejemplo, hay una. Yo creo que tú te has dado cuenta que últimamente la gente está desesperada por invertir en dólares. Y no es para nada raro. O sea, la subida que ha tenido el dólar ha sido impresionante. Sí. El problema es que cuando tú quieres, por ejemplo, abrir una cuenta de ahorro en dólares en el exterior, tienes que viajar, llevar un montón de papeles, convertir divisas. Es un proceso súper engorroso. Tú, en la Bolsa de Valores de Colombia, sin papeleo adicional, sin conversión de divisas, todo en pesitos colombianos, puedes invertir en activos que se mueven como se mueve el dólar. Entonces, esos son el tipo de cosas que, como te digo, la gente debería saber, y esa ha sido como nuestra misión en estos ya 18 meses que cumplimos, de estarle contando a la gente que ahora tiene esas opciones. Y también me imagino que ustedes hacen constantemente algo de educación financiera y a propósito del tema de inversión en la bolsa, en acciones, para que la gente
pues para que también la aplicación sea amigable para la gente, que sea además de facilísima de usar. Total, total. Ese ha sido uno de nuestros grandes pilares. Digamos que desde el momento uno hemos sido muy activos en las universidades. La Bolsa de Valores tiene 32 puntos en 32 universidades diferentes del país, donde hacemos capacitaciones, seminarios, etcétera. Tenemos unas redes sociales supremamente fáciles. Por ejemplo, si tú no sabes nada de inversión, tú entras al canal de YouTube de TRI, lo encuentras como @somostri, tienen más de 70 horas, más de 180 videos, donde te enseñamos desde lo más básico, cómo manejar mi dinero, cómo ahorrar, cómo no endeudarte en cosas que no deberías endeudarte, hasta cosas de inversión, cosas mucho más sofisticadas, que mirar en una empresa, que revisar todo. Entonces, tenemos redes sociales supremamente activas, todas las semanas hacemos live con un experto diferente del mercado. Y ahora lo último que hicimos, que me encanta, es, en Colombia se había perdido un concurso que se llamaba la Bolsa Millonaria. Le permitía a los colombianos con plata de mentiras invertir en el mercado de verdad. Y por pandemia y por otros temas llevaba 4 años sin hacerse, no se iba a volver a hacer, y este año lo volvimos a sacar por TRI. Además que me parece una nota, porque antes era una plataforma de computador, de escritorio, entonces te obligaba a ti a tener un computador. Pídele eso a las universidades públicas de las regiones más apartadas del país, o a la gente pronto de escasos recursos que no tienen para comprarse un computador, pero un celular sí. En Colombia, todos los colombianos estadísticamente tienen 1.9 celulares, que no sé ni cómo es posible eso, pero sucede. Entonces, hoy estamos permitiendo que la gente le cargamos un portafolio de 100 millones de pesos de mentiras, pero para que invierta en el mercado, y se mueve como se mueve el mercado de verdad. Entonces ellos pueden entender cuándo ganan plata, cuándo pierden plata, pero sin riesgo. Y esa, digamos, que es de las grandes apuestas a nivel de educación financiera, porque es, primero, educarte a nivel teórico, entender cómo funciona el tema, pero llevarlo a la práctica. Y si lo llevas a la práctica sin riesgo, pues es mucho más amigable. Carlos, ¿y qué tanto, pues lleva muy poco realmente, qué tanto han logrado ustedes hasta este momento educar a la gente y prestarles esta opción de democratizar la inversión? Claro que sí, mira que lo que te decía al principio ha sido un sueño cumplido. O sea, ni en nuestro escenario más positivo estaríamos donde estamos acá, ni en 5 años. TRI en este momento acumula más de 800.000 descargas, o sea, ya nos acercamos al primer millón de descargas, que es un hito bien importante. Tenemos ya 3 países, porque entonces empezamos en Colombia hace 18 meses, pero hace 6 nos pasamos a Perú y hace 4 estamos en Chile. ¿Por qué? Porque los 3 mercados se van a integrar. Va a llegar un momento donde tú, siendo colombiano, puedas invertir en la Bolsa de Lima, en la Bolsa de Santiago y viceversa, entonces va a ser increíble. Tenemos 160.000 personas ya con la cuenta creada para invertir, de los cuales claramente la mayoría son en Colombia, pero mira que ya ahí tienes otro dato súper interesante, porque en Colombia, antes de TRI, solo había 530.000 personas que invertían en bolsa. Gravísimo lo que hablamos ahorita. Ya hoy yo he traído más de 130.000 personas nuevas, que por primera vez empezamos a ver cómo se revierte la curva y empieza a crecer el número de inversionistas. Pero además es otro tipo de personas, porque invierten con menos dinero. Totalmente diferente. Mi usuario en promedio tiene un portafolio de 4 millones de pesos. Hacen operaciones de más o menos 1.200.000, que ya son cifras mucho más alcanzables para la gente, pero ahí te estoy acumulando desde el universitario, que hace operaciones de 20.000, hasta ya personas pues más profesionales que invierten más. Y en este momento ya vamos por los 170.000 millones de pesos de activos bajo custodia, el dinero que la gente ha invertido en la aplicación. Tenemos el récord de más operaciones en un día, por ejemplo, imagínate. Toda la bolsa antes de TRI operaba en un día alrededor de 3.000 transacciones. Nosotros dijimos, ¿qué pasa si en un día dejamos comisiones gratis? Vamos a ver qué pasa. Lo hicimos la primera vez, éxito total, lo hemos repetido 2 veces más. Me avisa para la tercera. Por favor, vamos para la cuarta. Ah, ya, bueno, entonces en la cuarta. Pero en la última, que fue el 29 de abril de este año, hicimos 23.500 operaciones. O sea, 8 veces lo que hacía toda la bolsa antes de que nosotros llegáramos. Entonces, ahí estamos dando esos pasitos para demostrarle a todo el mundo que los colombianos necesitamos opciones de inversión,
que hoy la bolsa se convierte en un vehículo muy interesante y bueno, que ojalá esto se vuelva una bola de nieve, se vuelva un tema cultural, que tú el día de mañana puedas sentarte a hablar con tus amigas, con tus familiares, tú en qué inviertes, de qué compañía eres dueño y se vuelva algo mucho más común. Carlos, pues en esta conversación ya nos ha contado varias cosas o recomendaciones que funcionan para los emprendedores, pero antes de irse, de pronto, ¿qué le queda faltando para recomendarles a esos emprendedores que están montando un negocio similar o que tienen una idea similar? Porque no todos los negocios son iguales. Dentro de lo que usted ya ha hecho, dentro de lo que usted ha vivido, que son estos emprendimientos de base tecnológica, relacionados con finanzas, ¿qué les puede decir? Mira, yo creo que después de esta experiencia de YC, como que nos han empezado a buscar muchos emprendedores, porque además tú puedes recomendar emprendimientos para Y Combinator. Y sí he visto como varios errores que son comunes y varios otros temas que yo creo que es muy importante resaltar. Lo primero, lo que yo te diría es, en lo que vayas a emprender, ojalá tengas algo de experiencia. Definitivamente yo sí o sí le recomiendo a la gente emprender, pero una de las cosas que veo mucho es gente que empieza a emprender muy rápido. O sea, de pronto lo vas a lograr, puedes tener éxito, pero el camino va a ser mucho más difícil porque vas a, primero, aprender a trabajar, que no es nada, parece un poquito obvio, pero no es nada fácil, y segundo, aprender bien del sector. Entonces, primero, que ojalá tengas experiencia en lo que tú quieres emprender. Segundo, no hacerlo solo, vuelvo y lo repito, pero ojalá, o sea, emprender es más que un matrimonio. Que sea gente con la que te veas toda la vida, que sea gente que hayas visto en sus peores momentos y que digas, claro, a nadie le gusta tener peleas, conflictos, pero me lo paso, puedo trabajar con él y podemos salir adelante. Entonces, eso es fundamental. Suena un poquito cliché, pero cuando lo estás viviendo se vuelve más importante que nunca, que realmente te apasione, Ana Milena. Porque yo veo mucha gente que emprende porque ve una oportunidad de negocio y está perfecto. Lo que pasa es que si lo hacen nada más por plata, porque es una oportunidad de negocio, cuando lleguen las dificultades va a ser muy fácil renunciar. Y al final yo creo que el fracaso no es el antónimo al éxito, sino hace parte de ese camino al éxito. Entonces está bien tener pequeños fracasos mientras tú sigas intentando. Mira que en esta conversación yo te conté fácil de 3 veces donde nos tocó desde cero volver a pararnos contra viento y marea y volver a darle. Eso no hubiera pasado si esta vaina del mercado no nos hubiera fascinado, si no nos apasionara y si no viéramos esa oportunidad tan grande, porque de hecho en esos 3 años tuvimos más de 4 ofertas de trabajo, unos cargos impresionantes, un sueldo impresionante. O sea, imagínate tú estar viendo a la gente que creció contigo, pues cómo va creciendo a nivel laboral y tú pasando las duras y las maduras sin poder salir a tomarte un tinto tranquilo. Porque incluso preguntándose a sí mismo si esa fue la decisión correcta, tanto que mi mamá me dijo, ¿será que en últimas tenía razón? Tal cual, entonces por eso es tan importante ese tema de la pasión, definitivamente. Siguiente, busquen mentores, ya les dejé el nombre de Y Combinator si les interesa, o si no, alguien que ya haya pasado por ese camino y que los pueda guiar, porque definitivamente les va a cortar muchos errores. Y por último, el tema financiero, o sea, tener estabilidad financiera es fundamental. Ahora, ahí se vuelve como una dicotomía porque nunca va a haber el momento perfecto, ¿no? Tú siempre vas a querer tener más tiempo, más plata, más todo, entonces va a llegar un punto donde si tú quieres emprender dices, no importa, aquí fue y me lanzo, pero ojalá trates de no tener deudas, ojalá trates de tener 6 a 12 meses de ahorro de vida, como para que tú puedas estar sin ganar un centavo y estar tranquilo con tu idea. Si no, pues el tema va a ser mucho más complicado y te va a jugar. Y estar de lleno ahí, porque va a ser muy difícil tener un empleo para recibir un sueldo y además al mismo tiempo tratar de que funcione el negocio, ¿no? Así es, entonces creo que esas son como de las cositas que más he visto que ojalá les pueda ayudar a los emprendedores que ven el programa. Seguro que así va a ser. Carlos, supremamente interesante. Podríamos quedarnos aquí yo creo que mucho tiempo más, sobre todo aprendiendo también sobre inversión en acciones. Ya queda ahí que la gente ingrese a la aplicación, ingrese a YouTube, a esa cuenta de ustedes si quiere aprender más, conocer más y bueno, pues se animen, que no es nada difícil, ¿no? Se puede con muy poco. Gracias por contarnos parte de la historia. Ojalá nos volvamos a encontrar y muchos éxitos en lo que viene para más adelante para TRI. Claro que sí, muchísimas gracias Ana Milena. Nuevamente recuerden que
el mercado nos necesita como colombianos. Es muy fácil quejarse, es muy fácil criticar, pero cuando se trata de hacer, ahí sí la gente no hace. Entonces es tan fácil como decirle a la gente: tú puedes invertir hoy en las empresas más grandes del país, poner ese granito de arena. Ojalá, como te digo, la cultura bursátil, la cultura de inversiones sea gigante de aquí a unos años, y bueno, encantado de volver por acá cada vez que me invites. Que así sea, y acá volverá seguramente. Gracias, Carlos. Bueno, con gusto.